Bueno, buenos días. Yo me llamo Fran, soy microbiólogo del Hospital Clínico San Carlos, aquí en Madrid. Y bueno, os voy a hablar de la especialidad de microbiología clínica, que es una pena porque es una especialidad poco conocida quizás, de las menos famosas, y es muy transversal, muy bonita y muy diversa. Entonces, os voy a contar brevemente un poco qué abarca. Abarca muchas cosas. Tradicionalmente, bueno, que sepáis que es una especialidad esencialmente de laboratorio. Aquellas personas que no queráis tanto trato con el paciente, pues esta es una especialidad muy bonita para ellos, ¿vale? Con algunos matices que ahora os comentaré, porque está al fin y al cabo una especialidad muy apegada a las enfermedades infecciosas y bueno, da pie a tener contacto con el paciente, aunque no es lo habitual. Trata sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas, principalmente el diagnóstico, que es el gran pilar, y bueno, por supuesto es una base fundamental en la toma de decisiones del clínico, ¿eh? Entonces, ¿cómo es el día a día en mi especialidad? Esto ha ido cambiando muchísimo a lo largo de los años. Normalmente también cambia mucho de hospital en hospital, pero tradicionalmente ha sido un sitio donde a ti te llega una muestra, pues puede ser un hemocultivo, un broncoaspirado, un esputo, un exudado de una muestra de una herida quirúrgica, pus. A ti te llega al laboratorio y tú tienes que saber qué hacer con ella, qué pruebas necesitas, en qué medios de cultivo debes sembrarlas, ver qué bacterias me crecen o no me crecen y luego testar los antibióticos para saber qué antibióticos son sensibles o cuáles no son sensibles. Entonces, todo ha ido muy encaminado sobre todo de la bacteriología, aunque eso se ha ido ampliando, por supuesto, con la virología, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años ha habido una gran innovación tecnológica y ha dejado quizás de ser un trabajo muy manual para ser un trabajo muy automatizado. Ha irrumpido en esta especialidad la biología molecular, las famosas PCRs, y esto ha cambiado muchísimo la dinámica de trabajo del microbiólogo. ¿Por qué? Porque podemos tener información muchísimo más precisa y mucho más rápida. Por ejemplo, hemos pasado en quizás 20 años de simplemente ver una placa, 30 años, de ver una placa, ver qué colonias me crecen, ver morfológicamente qué me parecen y ver a qué antibióticos pueden ser más útiles o menos útiles, a tener una secuenciación completa del genoma de la bacteria que me está creciendo en ese paciente. Incluso puedo en poquito tiempo saber si tengo una bacteria con un mecanismo de resistencia ¿qué te digo yo? En la planta de neumología me aparece otro mecanismo de resistencia en la planta de cardiología, 2 plantas más para arriba, y saber si están correlacionadas entre sí genéticamente. O sea, hemos llegado a un punto de precisión en la información increíble y eso va a ir a más. Entonces el papel del microbiólogo quizás ha ido cambiando desde el procesamiento de la muestra y el trabajo de la muestra a quizás a procesar toda esa información, todo ese exceso de información e intentar interpretarla. Y quizás ha pasado de ser un trabajo más de laboratorio a ser un trabajo de asesor, quizás técnico, clínico del resto de los especialistas. ¿Qué técnica? Bueno, esto es un poco lo mismo, más o menos de lo que os había dicho, ¿no? Hemos ido abandonando el microscopio, aunque sigue siendo, por supuesto, útil, y es que todo viene por el tema de la biología molecular y la secuenciación genética, ¿no? Y luego la automatización. Todo antes lo teníamos que hacer a mano en los laboratorios, mientras que ahora las muestras llegan al laboratorio y, por ejemplo, en mi hospital hay una maquinita que coge todas esas muestras, sabe identificar qué tipo de muestras son y sabe dónde tiene que sembrarlas y cómo tiene que trabajarlas. El futuro más inmediato, de hecho hay algún hospital que ya lo tiene, es que ya directamente hay máquinas que te dicen a las 24 horas, ya está trabajada la muestra, esto es lo que crece, este es el nombre y apellidos de la bacteria y ahora ya tú haz con esa información lo que tú quieras. Por eso creo que el trabajo del microbiólogo ha ido evolucionando y quizás, bueno, ahora hablo de esto, y quizás se ha convertido más eso en un papel de asesor técnico, porque yo tengo toda esa información que es mucho más abundante y rica que hace unos años y ahora tengo que saber interpretarla, saber ayudar al clínico y decirle, oye, tengo esta información para tu paciente y para tu modelo de infección, quizás esta bacteria es la causante o quizás no, estos antibióticos penetran mejor en tejido en tu modelo de infección y estos no, estos mecanismos de resistencia hay que tenerlos más en cuenta o no, en fin, una parte mucho más técnica. Y bueno, eso es un poco por contaros cómo ha ido evolucionando la especialidad. Luego preguntarme lo que queráis, porque esto da lugar a muchísimas preguntas. ¿Cuáles son las rotaciones? La mayoría de las rotaciones son de laboratorio. Esto incluye, pues normalmente un laboratorio de microbiología se divide en secciones por tipos de muestras.
Los hemocultivos suelen ser un laboratorio en especial. Los urocultivos, ya sean de emisión media, de nefrostomías, etcétera, suele ser otro laboratorio. Las muestras respiratorias suelen ir por otro lado. Entonces, vuestras rotaciones suelen ir divididas en estos tipos de secciones. Es una especialidad que también tiene rotaciones clínicas, porque al fin y al cabo tienes que saber cuál es la traducción de lo que tú haces en el laboratorio a la práctica clínica. Normalmente en casi todos los sitios hay una rotación asegurada en medicina interna / enfermedades infecciosas y luego, según en qué hospital, la formación puede ser más mixta de laboratorio y clínica o más puramente de laboratorio. La tendencia, ya os lo aviso, porque seguro que alguno va a venir preguntando por las enfermedades infecciosas, la tendencia es que sea a más de laboratorio y más asesoría técnica. Se ha ido abandonando quizás la parte clínica, es una pena, y está feo que yo lo diga porque yo me dedico a la clínica, pero esa es la realidad de la especialidad. Hay algunos hospitales donde todavía se ofrece una formación muy mixta. Mi hospital es uno de ellos, donde la tendencia es que aunque sigue siendo más de predominancia la de laboratorio, se intenta ofrecer una formación mixta, tanto clínica como de laboratorio, pero ya hay muy poquitos hospitales que lo ofrezcan. Quizás el Gregorio Marañón sigue siendo uno de esos hospitales, que es donde yo me formé, y poquito más. También os digo esto porque la realidad es que el futuro laboral, cuando hagáis esta especialidad, aunque me he dejado una diapositiva más adelante para esto, es que la gran salida que hay de esta especialidad es la de laboratorio. Rotaciones externas. No, esto más que de la especialidad en sí es un poco en general. Yo es que siempre se lo digo a mis residentes, os animo mucho a pedir rotaciones externas, no solo por el salir y conocer otros modelos de trabajo, que por supuesto, sino porque muchas veces la rotación externa es lo que os diferencia de vuestros compañeros. Intentar buscar algo que no tengáis en vuestro hospital y pedir rotar ahí para verlo y para trabajarlo, porque es verdad que esto, parece una tontería, pero esto os puede dar trabajo en el futuro. El tema de guardias en microbiología. Las guardias son puramente de laboratorio, eso seguro, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace en una guardia de microbiología? Pues el eje de la guardia probablemente sea el hemocultivo, que es quizás la muestra más urgente y transversal de todo el laboratorio, básicamente por un hecho muy simple, y es que en la sangre no tiene que haber ninguna bacteria. Entonces, si hay algún hemocultivo que pita y tú detectas una bacteria, es quizás la muestra más urgente en la que tienes que transmitir información y recomendación. Ver si el antibiótico que tiene el paciente puesto es el adecuado y si no lo tiene, recomendar uno. Y luego las cosas que os pueden ir pidiendo de los diferentes servicios, que normalmente los grandes peticionarios son la urgencia y la medicina intensiva. ¿Qué puede pasar en una guardia de microbiología? Pues que te llame la intensivista y diga, mira, tengo un paciente chocado, tiene una neumonía nosocomial o asociada a ventilación mecánica y en la intubación le he podido coger una muestra respiratoria profunda. Ayúdame, por favor, a identificar qué microorganismos puede tener para yo elegir un antibiótico el más adecuado. Pues eso es principalmente el trabajo de una guardia. O, por ejemplo, en época de verano, que no es nada raro aquí en Madrid, vuelvo de un viaje de África, tengo fiebre y hay una sospecha de malaria. Pues tú te tienes que hacer el frotis y la prueba correspondiente para ver si ese es el caso o no, ¿vale? Contacto con el paciente y las guardias, mínimo. ¿Qué pasa cuando acabo la especialidad? ¿Cuáles son mis salidas? Aquí os puedo decir que paro en esta especialidad no hay a día de hoy. Sí es verdad que venimos de unos tiempos de bonanza en este sentido, porque quizás la pandemia con el COVID abrió el campo a que se contratara más gente, a ampliar las plantillas de los servicios y encima también ha coincidido con una época de jubilación. Ahora no sé muy bien qué va a pasar, la verdad, ¿de acuerdo? Sobre todo para cuando vosotros acabéis dentro de 4 años. No sé cuáles van a ser las expectativas laborales. Las salidas de la especialidad quizás son 4, me he dejado una fuera de aquí. La principal, la que os decía de laboratorio. Por ejemplo, me han contratado para llevar la sección de urocultivos, el procesamiento y la interpretación de los resultados de los urocultivos. Fenomenal, ese es quizás el trabajo más clásico, o el de las muestras respiratorias. ¿A dónde va más encaminado quizás? Aunque el tradicional ha sido este laboratorio que os cuento, al de la investigación. ¿Por qué? Porque la tendencia es a automatizar todo ese trabajo que hacía el microbiólogo previamente. Entonces es con ese trabajo no solo dar asesoría técnica, sino también luego hacer investigación. La salida de clínica es el más complicado. Ahora os hablaré un poco de las enfermedades infecciosas y del futuro tan incierto que tiene. Yo me dedico a la clínica, pero ya os digo que el poder acceder a este tipo de trabajo a través de microbiología es complicado, sobre todo es muy incierto.
sobre todo por eso, porque se ha ido abandonando la formación mixta en los servicios de microbiología y porque quizás aquellos de vosotros que tengáis más interés en trabajar en enfermedades infecciosas, la realidad es que tendréis más opciones a través de medicina interna. Sin ser fácil tampoco, sigue siendo un camino muy incierto. Y luego hay un cuarto que me he dejado, que es la salida de la industria farmacéutica. Es una salida que además en los últimos años ha estado quizás más de moda. No os puedo contar mucho al respecto, la verdad, porque nunca me he dedicado a ello, pero sí sé que es un trabajo muy, muy relacionado con el mundo de los ensayos clínicos y de la investigación. Y de la promoción, por supuesto, de, pues eso, si hay una industria farmacéutica que está desarrollando un antibiótico, por ejemplo, pues oye, la difusión y el trabajo con ese antibiótico, ¿no? El poder formar proyectos de investigación con ello. En investigación microbiología he de deciros que para aquellos que os guste es quizás una de las especialidades más prolíficas. Va en aumento. Este es un estudio que me traje simplemente porque me llamaban la atención los números. O sea, hasta entre 2014 y 2021 había 8.000 documentos de enfermedades infecciosas y otros 12.000 de microbiología quizás más pura. O sea, esos son artículos científicos. Y convertía a España en el 6º país más productivo a nivel mundial. Y además con una tasa de crecimiento anual enorme. Probablemente encima con la innovación tecnológica esto vaya a más todavía, porque como el microbiólogo se ha ido quedando liberado del trabajo más puro de laboratorio, pues ha ido ganando en tiempo para poder dedicarse a la investigación. Esta es la sociedad que nos representa, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Está compuesta por internistas y microbiólogos. Se intenta que haya una estrecha colaboración entre ambas especialidades porque están condenadas a entenderse y es a través de la cual se vehiculiza toda la investigación que os comentaba, ¿vale? Como sé que va a haber un porcentaje de vosotros que me va a preguntar por esto, ¿qué va a pasar con las enfermedades infecciosas? Pues nadie lo sabe. Yo empecé la especialidad en 2012 y este titular, que es de 26 de enero de 2024, la ministra anuncia que en esta legislatura se reconocerá la creación. Yo este titular lo he visto unas 8 o 9 veces en estos años que llevo, ¿vale? Nunca sale, por 1.000 millones de motivos, y en este sentido yo me muestro un poco pesimista, ya os lo aviso. Siempre hay motivos diversos, variopintos, en fin. Ya sabéis, España es el único país de la Unión Europea que no reconoce esta especialidad y, bueno, ojalá en algún momento salga para adelante porque sí que es necesaria. Os cuento esto porque, como sé que alguno tiene mucho interés en esto, que sepa eso, que ahí sí que hay incertidumbre. Si queréis trabajar como microbiólogos con todas las peculiaridades que os he contado, perfecto, pero si alguien tiene mucho interés en el trabajo de infectólogo clásico, de ir a ver pacientes o trabajar en una planta de VIH o ser el interconsultor de enfermedades infecciosas, es complicado, ya os lo aviso, ¿Qué ventajas tiene esta especialidad? Por supuesto, lo que os contaba, la innovación tecnológica, porque es que de verdad que ha sido brutal en los últimos 20, 25 años y va a ir a más. Sí es cierto, con una peculiaridad, no es lo mismo todos los hospitales. Yo he tenido la suerte de que he trabajado siempre en hospitales grandes donde el acceso a la tecnología es mejor, pero en los hospitales pequeños quizás todavía se trabaja de manera más tradicional. Estoy convencido de que en algún futuro casi todos los laboratorios se asemejarán mucho en el funcionamiento y en el procesamiento de las muestras, automatizándolo todo lo posible y más encima con la introducción de la inteligencia artificial. Pero a día de hoy hay diferencias entre hospitales. Al fin y al cabo, como podemos manejar mucha más información que antes o podemos averiguar muchísima más información que antes, hay mayor impacto en la toma de decisiones clínicas. Por eso os contaba que también nos convertimos mucho en asesores técnicos, ¿no? En poder decirle al intensivista, oye, este antibiótico para tu modelo de infección, que es una neumonía, quizás es mejor este otro, no tanto por la bacteria, sino porque este otro antibiótico llega mejor al pulmón. O tienes una bacteriemia, este antibiótico, aunque es muy bueno para este tipo de infección, cuando hay bacteriemia asociada no es lo mejor. Ese tipo de información y decisiones sí que el microbiólogo participa mucho y la tendencia es a participar a formar parte de equipos multidisciplinares. Quizás el microbiólogo ha perdido contacto con el paciente, pero ha ganado contacto con otros especialistas, formando equipos de trabajo. No solamente para tomar decisiones en pacientes puntuales, individualizando, sino, por ejemplo, para la formación de protocolos, para el control de la infección nosocomial, para el control de la sepsis, para el control y la vigilancia de la multiresistencia.
ahí sí que el microbiólogo participa mucho en equipos de trabajo y esa es la tendencia. Y luego la desventaja, bueno, para mí esa, ¿no? Que pierdes el contacto con los pacientes, pero esto ya es cuestión de gusto, no tiene por qué ser una desventaja. Para algunas personas será al revés, una ventaja. Y poco más os puedo decir. Preguntad muchísimo en los hospitales, esto lo habrán dicho todas las especialidades, pero es que cada hospital es un mundo, tiene su idiosincrasia, tiene sus particularidades. Y lo dicho, en cuanto a la tecnología aplicada a esta especialidad, es que para nada es lo mismo lo que os vais a encontrar en una microbiología, por ejemplo, como la del Gregorio Marañón, a la que os podéis encontrar en un hospital comarcal, porque puede tener mucho menos acceso a la tecnología. Poco más. No sé si me queréis preguntar cosas, espero que sí. ¿Y qué dudas tenéis? ¿Sí? ¿Tu consejo entonces es que si decimos micro, dejamos un hospital grande? A ver, yo estoy sesgado porque siempre trabajo en hospitales grandes. Mi consejo es que sí, porque vas a tener opción a ver quizás muchas más cosas. Ya no solamente en el aspecto tecnológico, al fin y al cabo los hospitales grandes suele haber también pacientes más complejos, ¿no? Hay trasplantes, hay otras cosas. Entonces vas a poder ver cosas más complejas. Mi consejo sería ese, pero sin desmerecer, por supuesto, el trabajo en un hospital pequeño, que probablemente hay en un hospital pequeño la ventaja que tengas es que aprendas a ser menos dependientes de la tecnología. Sí. Sobre la tecnología, todo lo que en biología molecular y ahora en la inteligencia artificial, ¿tú crees que va a sustituir o va a apoyar al microbiólogo? La idea. ¿Estás sobre la perspectiva laboral en el futuro? No creo que sustituya. Yo creo que el trabajo de microbiólogo va a ir cambiando, eso sí es cierto. Ya está cambiando. Pero, por ejemplo, es que incluso ya hay programas de inteligencia artificial que se están probando en algunos hospitales, donde metiéndole, por ejemplo, la flora de ese hospital, el tipo de pacientes que tiene, ya te llega a predecir incluso qué microorganismo va a ser el responsable de tu infección. Entonces, yo creo que el trabajo de microbiólogo va a ir encaminado muchísimo a la asesoría y a la investigación, manejando toda esa información, abandonando el... Vamos, esa es la impresión que yo tengo, esto es subjetivo, pero probablemente vaya abandonando oye, tengo estas placas, este esputo está, ¿qué te digo yo? Este pus está sembrado en estas placas, voy a ver qué bacteria me crece en cada placa y voy a identificarla. Probablemente ese trabajo me lo den ya hecho y mi trabajo tenga más que ver con ver qué hago con toda esa información que ya me dan hecha. Sí. Pues, por ejemplo, 10 años acá que se hablan de que se ha cambiado mucho el trabajo en micro y eso, ¿han aumentado las plazas en general de micro o han disminuido, varían, no? Se han mantenido. En mi hospital, por ejemplo, han aumentado. En mi hospital había, hasta el año pasado de hecho, había 2 plazas por año, un farmacéutico y un médico, y este año se ha ampliado a 3, un farmacéutico, un médico y un biólogo. Esa es otra que nos has dicho, tendréis una especialidad en la que entran los farmacéuticos sobre todo y también os vais a encontrar biólogos, o sea, vais a tener muchísimo contacto con los farmacéuticos y vais a convivir con ellos. Dentro de las rotaciones externas, ¿qué nos aconsejas que tendría que ser 100% algo que tenemos que ver si no hay en nuestro hospital? Uy, depende de tus intereses. Yo en mi caso, por ejemplo, me fui a Estados Unidos a ver una unidad específica de trasplante pulmonar y cardíaco. Es que depende muchísimo de tus intereses. Además, lo vas a ir averiguando tú a lo largo de la especialidad. Porque al principio todo te va a resultar nuevo y sorprendente y tú misma vas a ir averiguando a qué te quieres ir dedicando o qué crees que se te da mejor o cuál es el área que te llama la atención. Entonces yo intentaría buscar simplemente algo que a ti te llame la atención y que te falte en tu hospital. Claro, es que no falta lo mismo en todos los hospitales, por eso no te puedo decir algo tan concreto. Las cosas básicas las vas a tener en todos los hospitales, por supuesto, pero si eliges un hospital donde, por ejemplo, no se hace nada de trasplante, pues ese sería un campo, ¿no? O, por ejemplo, yo que no sé qué decirte, esto no lo hay casi ninguno, pero en mi hospital, yo qué sé, me lo invento, no hay unidades de VIH y a ti te encanta el VIH, pues pídete una rotación para verlo. No sé si sí.
¿Y la rotación en el Gregorio Marañón la aconsejas? Porque yo he preguntado y sé que son 2 años de laboratorio y 2 años de clínica, que luego no tiene mucho que ver con lo que hace el resto de hospitales, ¿no? Claro, o sea, ¿qué te puedo contar si yo lo decía allí? Entonces, la aconsejo por un lado sí, porque es una manera muy bonita de afrontar la especialidad, porque ves todo el recorrido, todo entero. Entonces es muy enriquecedor verlo así. El problema que yo le veo es que como tu salida laboral probablemente no va a tener que ver con la clínica, te vas a ver algo en desventaja con otros compañeros cuyos 4 años sí han estado dedicados al laboratorio. Esa es un poco la realidad que yo veo. ¿Sabes? Con 4 años súper bonitos y preciosos, de verdad, ¿eh? Pero si luego quieres dedicarte a ser el interconsultor, que te digo yo, de hematología, de enfermedades infecciosas a través de microbiología, y quieres irte a otro hospital, lo vas a tener bastante complicado. Salvo que te quedes en el propio Gregorio Marañón o tengas suerte y bueno. Quizás es un poco específica la pregunta, pero imagínate que pudieras elegir otra vez algún hospital en España para repetir la residencia. ¿En qué sitios crees que se está trabajando bien, que sean Madrid, Barcelona incluido, que son las ciudades grandes? Mojarme hasta ese punto. Sé que el Gregorio sigue siendo un sitio para formarse buenísimo. Y fuera de Madrid es que no conozco tanto. En mi hospital, por ejemplo, sí que está mejorando mucho la formación en el Clínico San Carlos. Además es un servicio que ha crecido bastante en los últimos 3-4 años, diría yo. Y luego, bueno, ahí ya me rijo un poco por la fama de los sitios. Sé que en Sevilla hay muy buenos hospitales, sé que en Zaragoza también, por supuesto en Barcelona. Pero bueno, tampoco me puedo mojar mucho más, no te voy a engañar. Una pregunta, aquí. Coño, perdón. Si tú hicieses la resi aquí de micro, por ejemplo, sí, en el hipotético, para irte fuera de España a trabajar como infecciólogo, ¿podrías entrar haciendo aquí micro o sería más hacer interna y ver? Tienes más fácil trabajar de infectólogo como microbiólogo fuera de España que en España. Ya. Con eso te lo digo todo. Ya. Porque hay Pero sí que aceptarían a alguien, por ejemplo, que en micro no ha tenido una formación súper extensa en infecciología. Aquí, como la rotación aquí es más limitada en eso, por eso lo digo. Allá no lo sé. Yo sí te puedo hablar de que yo he tenido compañeros míos Claro, del Gregorio. en el Gregorio. Genial. Pero al fin y al cabo el título de microbiólogo es igual en todas partes. Da igual la rotación. Tú puedes contar que yo he tenido rotación de UCI, pero el título es el mismo. Y yo he tenido compañeros que se han ido a trabajar de infectólogos al resto de Europa con el título de microbiólogo y luego han vuelto a España y no han podido. Ajá. Y como médico, claro, es un paso muy grande como elegir una especialidad que pierdas un poco el contacto directo con el paciente. ¿Tú cómo o sea, qué pensabas de ello? ¿Lo tenías súper claro o no sé? Porque claro, pues al final todo el mundo ve pacientes y parece que si no ves pacientes no eres médico. Entonces, bueno, no sé, tu opinión al respecto. Wow. Pues, o sea, yo súper claro nunca lo tuve. De hecho, ya que está ahí te lo cuento, yo quería ser oncólogo, pero no me dio la nota mía en su día. La segunda opción que yo tenía en mi cabeza era que si existiera la especialidad de infecciosas, esa era la que yo quería hacer. Y yo cogí microbiología en el Marañón precisamente porque era la que ofrecía una formación más mixta o más parecida a lo que yo tenía en mi cabeza. Y luego, pues, es que también depende un poco de lo pesado que tú seas, ¿sabes? Yo soy muy pesado hasta poder dedicarme a esto. No sé si con eso respondo más o menos. Es que el camino te lo vas a acabar haciendo un poco tú misma. Y por supuesto no eres menos médico por ver menos pacientes. No o sea, eso, quien te lo diga, te está diciendo una tontería muy grande. Simplemente que el trabajo cada vez va cambiando más, se va súper especializando más. Y por eso es verdad que es lo que os comentaba un poco en la charla, que el microbiólogo ha perdido contacto con el paciente, pero ha ganado mucho contacto con el resto de las especialidades. Antes se intentaba que el microbiólogo saltara, como dice un compañero mío, del mostrador para ver al paciente, a ver cómo se relacionaba lo que había visto en el laboratorio a lo que tenía en la cama, y ahora salta del mostrador, pero para irse al despacho del otro médico a discutir un poco con él qué hacer con el paciente.
y no por eso, por supuesto, eres menos médico. Y luego sobre el día a día y sobre todo sobre las guardias de microbiología, ¿cómo es una guardia? ¿Es muy matadora? ¿Es más tranquila que las de urgencias? ¿Cómo es? Siempre va a ser más tranquila que la de urgencias, eso seguro. Además, yo que he hecho un montón de urgencias, vamos, no hay color. Ya que he hecho la pregunta, aprovecho para preguntar también sobre esto, porque no en todos los hospitales hay guardias de 24 horas de microbiología. Probablemente como residente sí que lo tengáis en todos, o casi todos, pero luego como adjuntos, el porcentaje creo que no llega ni al 40%, me parece, de hospitales en España que tienen guardias de 24 horas de microbiología. Dicho esto, las guardias son, por supuesto, mucho más tranquilas que en otras especialidades. Como siempre le digo a un residente mío que se agobia mucho, digo, tú tranquilo, que no tienes que ir a intubar a nadie. Tienes que ser organizado, eso sí. Habrá guardias que te pidan muchas cosas y probablemente te atosiguen con que quieren resultados rápidos, pero siempre va a ser mucho más tranquilo. Y las noches son más tranquilas, por supuesto. Y luego, en cuanto a salidas, o sea, ¿cómo está el mercado ahora mismo? Porque sé que, o sea, claro, con la pandemia aumentó mucho la demanda, pero ahora que ha bajado, ¿cómo está ahora mismo a la hora de acceder a o sea, no una plaza, bueno, también, pero eso, pues, si ya tienes que empezar como solo haciendo guardias, o hay como buenos contratos, o cómo está un poco eso? Esto es una opinión subjetiva, porque no tengo los datos conmigo por delante, pero tengo la impresión de que ahora ha habido quizás un stop, un freno en la contratación, pero justo porque ha dado la casualidad de que venimos de eso, venimos de una pandemia donde se crearon plazas, o más bien se afianzaron a personas que estaban contratadas con becas y en fin, y luego es verdad que acaba de pasar un poco, está siendo justo ahora una ola de jubilaciones, que esa es otra vía de entrada. Entonces, a vosotros que os toca dentro de 4 años, no sé cómo va a estar la cosa. Paro no hay, ya te lo digo. Pero no sé si va a haber la misma facilidad que ha habido estos últimos 2 o 3 años, donde sí que ha habido muchísimo movimiento y quizás más contratación de la habitual. Sí que los próximos 2, 3, 4 años probablemente sea un poco la última oleada de jubilaciones y ahí haya otra vez movimiento. Pero desde luego no creo que vayan a ser tan buenos años como los últimos 2 o 3 que hemos tenido. Ya está. Pues nada, muchas gracias y mucho ánimo.